Hoy la clase que vamos a tener es sobre, sobre Manuel Mora Valverde. Es que todavía está terminando de entrar gente, me parece. No, ya. Este, mm, Voy, mi amor. y, Voy, ¿qué pasó? y bueno, la lectura que ustedes hicieron es sobre Manuel Mora, los discursos de 1938. Entonces, vamos a tener dos clases sobre esto y, bueno, en algún sentido, lo primero que vamos a ver es em, lo que Howard Zinn le llama la contrahistoria del país, ¿verdad? Porque si ya hemos asumido que como que la ideología nacional del país tiene que ver con un país cuya esencia está asociada de alguna forma a la paz o por lo menos al no conflicto. Entonces, la historia del conflicto nos es desconocida, ¿verdad? O bien por una cosa, digamos, más manipulada, que es como más tonta, que es decir, como que, como desinformación, ¿verdad? Este, pero una cosa también menos consciente y probablemente más intensa, que es como que no logramos ver el conflicto allí donde está, ¿verdad? Entonces, esta figura es importante porque, digamos, es la principal figura de la izquierda política costarricense, ¿verdad? Eh, Nace en 1909, muere en 1994, es decir, es un señor que vive mucho, eh, vive casi todo el siglo XX, es la principal figura de la izquierda política costarricense desde que fundó el Partido Comunista en 1931 hasta su muerte, ¿verdad? En 1995. 1995, no, 1994. Y 1995 es el benemeritazgo. Eh, Aunque el marxismo no ha sido una corriente particularmente importante, particularmente vigorosa dentro de Costa Rica, digamos, él sería como el introductor del marxismo en Costa Rica. Eh, y la forma en la que entendió que funcionaba, digamos, el marxismo, que es esta estrategia, ideología del comunismo a la tica, del socialismo a la tica, sigue siendo la ideología estrategia de la principal organización de izquierda parlamentaria del país, que es el Frente Amplio, ¿verdad? Es decir, si ustedes siguen a Patricia Mora o a José María Villalta, ¿verdad? Son las dos figuras más famosas. Cada algún tiempo hablan no, del socialismo a la tica, ¿verdad? Y eso no lo inventaron ellos, eso es de Manuel Mora, del año, la primera formulación es del año 36, ¿verdad? Pero la primera formulación pública es del año 38. Este, y bueno, este es un tema en el que voy a intentar ser sintético, pero es mi tema de especialización, ¿verdad? Es decir, mis dos tesis han sido sobre el autor. Entonces, como que sí me manejo el tema. Em, y por lo tanto, podría hablar 16 horas sobre el tema, pero no voy a hacer eso, voy a hablar 1 hora y media. Este, y entonces a mí lo que me parecía primero, bueno, y la otra cosa es que a partir bueno, desde antes de su muerte, eh, ahí podríamos tener un debate de cuándo exactamente es que los comunistas empiezan a ser rehabilitados en la historia política del país. Yo creo que ya es obvio que están plenamente habilitados en la historia política del país, ¿verdad? Es decir,
Bueno, Manuel Mora tiene su propio monumento ahí en la Plaza de las Garantías Sociales, por la Parada de la Caja, que bueno, yo sé que ya no usamos muchos buses, pero bueno, el parque que está ahí en la Parada de la Caja es un monumento de él. Tiene hay otro monumento en la Municipalidad de San José, me parece. El Benemérito de la Patria, que es el mayor reconocimiento, digamos, que podría tener una figura pública en el país. No hay ningún premio con nombre Manuel Mora Valverde, pero hay una cátedra en UNED que se llama Manuel Mora Valverde. Y bueno, la universidad, no sé qué premio le dio, de algún tipo, honoris causa tal vez. Entonces digamos que está básicamente rehabilitado y es muy normal eh, que figuras que no tienen que ver nada con su trayectoria política o con su trayectoria intelectual lo reivindiquen como un modelo, ¿verdad? Qué sé yo, como Oscar Arias, Fernando Sánchez, Carlos Ricardo Benavides, ¿quién más? Carlos Alvarado, ¿verdad? Eh, es un poco, dice eso, es la principal figura de la izquierda política del país y hasta nuestro momento es una especie como de deber ser de la izquierda, una cosa así, ¿verdad? Por lo menos en Costa Rica. Eso es medio raro, tiene varias cosas medio raras eso, ¿verdad? Porque primero, es raro que alguien viva tanto, ¿verdad? Eh, y ya eso es raro, ¿verdad? Eh, y que alguien en América Latina viva tanto es dos veces más raro, y que alguien comunista en América Latina viva tanto tiempo también es muy raro. Porque, digamos, Manuel Mora es parte de la primera generación de comunistas centroamericanos, ¿verdad? Es decir, uh, ahora vamos a ver cómo es la historia de la recepción del marxismo en Centroamérica, pero digamos, la primera generación, digamos, como que se considera propiamente marxista en Costa Rica, en Centroamérica toda, es de finales de los años 20, inicios de los años 30, ¿verdad? La influencia de las ideas comunistas llega primero a Guatemala, obviamente, no llega primero a Costa Rica, este, por la vía de México, y de ahí para abajo, ¿no? Como que, un poco como que las líneas intelectuales en Centroamérica siguen la línea de la conquista, ¿verdad? Como que llegan primero a Guatemala y de ahí bajan, ¿verdad? Es como similar a cómo fue la conquista. Este, y bueno, toda esa primera generación de comunistas, que las figuras políticas, intelectuales más importantes, la más importante es la de un salvadoreño que se llama Farabundo Martí, ¿verdad? Que es como la primera generación. Eh, y luego está Juan Pablo Wainwright en Honduras, y luego está Graciela García en Honduras y El Salvador, porque en ese periodo no había, o sea, uno podía tener varias nacionalidades a petición. Entonces había mucha gente que era salvadoreña, hondureña, guatemalteca, salvadoreña, como Graciela García. Y de toda esta primera generación, el único que sobrevivió fue Manuel Mora. Digamos, toda esa generación murió muy joven, murió en la cárcel, ¿verdad? Murió producto de las dictaduras de los años 30, ¿verdad? De la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, de la dictadura de Tiburcio Carías, de la dictadura de Anastasio Somoza, ¿verdad? Entonces, ya haber sobrevivido a ese primer empujón ya es una cosa. Y luego también sobrevivió al segundo empujón, el de los años 60, ¿verdad? Entonces, aunque, digamos, convencionalmente uno consideraría que digamos, que la figura más conocida de la izquierda política latinoamericana es Fidel Castro, ¿verdad? Por decir alguien, por decir quién es el más conocido, ¿verdad? Manuel Mora es anterior a Fidel Castro, ¿verdad? Eh, entonces, eso es raro, ¿verdad? Eh, y, y bueno, vamos a ver como qué hizo este señor, cuál es la historia, sobre todo en un país que ha sido siempre como tan políticamente estable, tan seguro de sí mismo en el sentido de que es un país no propenso al conflicto y donde, bueno, eso veremos si, sí, creo que si llegamos a Láscaris. Láscaris considera que hay algo como en la esencia misma
de la metafísica costarricense que lo vuelve un poco como anticomunista, o sea, como que el país es tendencialmente anticomunista, o como metafísicamente anticomunista en su forma de ser. Eso está en Láscaris, está en el costarricense. Entonces, bueno, vamos a ver qué dijo este señor y qué hizo. Y esto. Bueno, no, pero no les dije, la rehabilitación depende, ¿verdad? Algunos dicen que es en el año 62, con la pacificación, que a partir de ahí hay una tendencia a reincorporarlos a la vida social y política. El problema es que en el 62 todavía eran ilegales, entonces eso es difícil. El Partido Comunista en Costa Rica es legal hasta el año 75. El Partido Comunista fue ilegal la mayor parte de la segunda parte del siglo XX en Costa Rica, cosa difícil de saber. Puede ser su regreso al Parlamento en el año 70, que eso es otra cosa medio rara del país. El Partido Comunista era ilegal, pero tenía diputados, ¿verdad? Entonces, eso es como las formas costarricenses de ser y de resolver los problemas. No, es porque vadearon la restricción electoral, pero digamos, seguían siendo ilegales. Pero a mí me parece que ya es posterior, sobre todo con la guerra centroamericana, que ya queda claramente incorporado, y con la división del Partido Comunista en el año 84, Manuel Mora queda como establecido como un modelo que toda la izquierda política debería seguir. No solo por la gente que es de izquierda, sino por la gente que no lo es. En mi opinión es que más o menos por el año 84, 85. O sea, que tiene que ver con el proceso de la pacificación en Centroamérica. Y ya ahora, pues, no se puede hablar mal de Manuel Mora en público, porque siempre aparece alguien que le dice, hey, ¿usted por qué dice eso de don Manuel? ¿Verdad? Yo les había contado esa historia. Yo llevo años estudiando este tema. La primera vez que hablé sobre eso fue en el año 2006, estaba terminando la universidad, ¿verdad? Y era un trabajo muy preliminar, muy poco pensado, muy poco trabajado. Y me acuerdo que cuando terminé que está publicado, por cierto, es uno de mis primeros trabajos, me acuerdo que dos señores se levantaron a regañarme de decir que por qué decía eso de don Manuel, ¿verdad? Porque ellos esperaban como que parecían simpáticos los señores, parecían de esos como señores comunistas viejos. Pero, o sea, la relación con Manuel Mora, igual que, digamos, es uno de los 4 grandes caudillos del país, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de él, se habla de él como un prohombre, ¿verdad? Entonces, no hay una evaluación analítica o crítica de su obra, lo que hay son hagiografías, básicamente, ¿verdad? Y una de las dificultades grandes que hay, esto es muy interesante porque esto no pasa en el resto de Centroamérica. Por ejemplo, uno de Fidel Castro, por ejemplo, puede leer varias biografías, ¿verdad? Unas críticas, otras no, ¿verdad? En la que se considera su testamento es 100 horas con Fidel, de Ignacio Ramonet, ¿verdad? Y ahí uno puede ver y puede valorar, y uno dice, claro, esto fue una torta, esto no, esto sí, ¿verdad? O qué sé yo, decir, no, esto no sirvió de nada, eso se puede hacer, ¿verdad? Del Che Guevara, que también es una figura muy polémica en América Latina, hay una biografía extraordinaria, la mejor que hay, de John Lee Anderson, ¿verdad? Que es brillante, y uno puede ver todos los claroscuros de la vida del Che, de su vida personal, de su vida política, de Shafiq Handal también hay, que es el líder del Partido Comunista salvadoreño. Pero en Costa Rica no hay una biografía autorizada de Manuel Mora, no existe, ¿verdad? No hay. Lo que hay es o lo que hay son las geografías, ¿verdad? En realidad, o sea, los trabajos que conocemos son el de Adi Salas, que es el más completo, que se llama con Manuel, pues ahí Andrés lo traía, sí, con Manuel, devolverle su poder al pueblo, devolverle su dignidad al pueblo, es un texto del año 97, pero bueno, Adi Salas es la compañera de Manuel, y eso no lo demerita, pero digamos, es sobre todo como una historia íntima de Manuel, es decir, todo el esfuerzo es, digamos, es la narración de una pareja de comunistas en la historia,
¿verdad? Entonces aparece, es vacilón por saberse los chismes de Manuel Mora, es decir, que hacía yoga y ese tipo de cosas. Cosa que a mí siempre me pareció muy gracioso. Pero no, eso no me lo esperaba. Pero, um, digamos, pero no es una biografía política crítica, ¿verdad? Es una geografía, ¿verdad? Es básicamente la presentación de él como un buen hombre, ¿verdad? Que es como ella misma lo vio, ¿verdad? Eh, Luego los otros trabajos, los de Gerardo Contreras, por ejemplo, son trabajos más cortos y son agiográficos, es decir, son muy unilaterales, ¿verdad? Eh, entonces no existe un trabajo global, digamos, que no tiene que ver con la dificultad de hacerlo, tiene que ver con que parece que nadie lo quiere hacer. Eh, y yo creo que es justamente porque no solo es una cosa como Manuel Mora, por ejemplo, tampoco existe eso de José Figueres, ni de Calderón Guardia, ni de Monseñor Sanabria. No existen esas biografías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas biografías necesitan colocarlos como lo que son como seres humanos reales, de carne y hueso, con defectos, con virtudes, con errores, con traiciones que hicieron o que les hicieron a ellos. Este, y eso necesita romper el mito, ¿verdad? Es decir, eh, la misma razón por la que no hay biografías autorizadas de Manuel Mora o de José Figueres, por la misma razón que no hay biografías autorizadas de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Es decir, es porque es un mito, ¿verdad? Y usted necesita el mito de la vida de Jesús para poder sostener, digamos, la institucionalidad de la religión, ¿verdad? Entonces, la institucionalidad nacional necesita esos mitos también, como la institucionalidad católica necesita sus propios mitos, ¿verdad? Alguno de ustedes podría decir, bueno, profe, pero entonces todas las instituciones necesitan esos mitos. Bueno, es una muy buena pregunta, que está muy bien que se lo hubieran hecho, y eso significa que pueden seguir llevando cursos de filo para intentar responder esa pregunta. Y quién sabe si la van a lograr responder. Algunos autores dicen que sí, otros autores dicen que no, ¿verdad? Pero es un debate. Lo que sí está claro es que, digamos, tenemos una relación agiográfica con él, una relación que tiene que ver más eh, con los afectos, es una relación, o sea, no con una percepción crítica de sus pensamientos, sino con los afectos, literalmente. Es decir, la relación con él es, ¿fue un buen hombre o fue un mal hombre? Ya, y en eso consiste la relación. Este, que es muy raro porque es un hombre de acción, es un hombre político, ¿verdad? Entonces, normalmente la política se tiene que evaluar sobre la base de lo que las cosas, de lo que las personas hacen, ¿verdad? No lo que dicen hacer, sino de lo que realmente hacen. Eh, y, um, y esa imagen ha sido elaborada por varios lados, a diferencia por ejemplo, de la vida de Jesús, donde han sido sobre todo los cristianos los que han elaborado la imagen de Jesús, ¿verdad? En el caso de Manuel Mora, digamos, está elaborada por varios lados. Es decir, los comunistas han puesto un pedazo, o la gente que reivindica su legado, ¿verdad? Como Merino, como Patricia Mora, ¿verdad? Han puesto un pedazo de esa estatua y la gente que no reivindica su legado, o solo reivindica parcialmente su legado, también ha puesto otro pedazo de la estatua, ¿verdad? Eh, y bueno, y de eso trata como varias de las cosas que he escrito. Eh, pero antes de eso, yo creo que para ubicarlo yo quería hablar como de la experiencia de ser políticamente pueblo en Costa Rica, como diría Leo Gallardo, ¿verdad? Eh, que eso qué quiere decir? Eso quiere decir no, bueno, primero quiere decir varias cosas. Uno, pueblo, aquí está usado como lo es a Elio Gallardo, porque pueblo se utiliza de varias formas, ¿verdad? Pueblo se utiliza en el sentido liberal, como ciudadano, ¿verdad? Que es como lo usa el diario La Nación, ¿verdad? Como cuando hay elecciones y dicen, bueno, el pueblo de Costa Rica ha hablado, ¿verdad? Pues, editorial del diario de La Nación el lunes después de las elecciones. Y eso quiere decir ciudadanos, ¿verdad? Pero
ciudadano no necesariamente quiere decir pueblo. Primer error. Por ejemplo, hay muchas, si eso es verdad, si el pueblo son los ciudadanos, eso significa que los jóvenes no son pueblo, ¿verdad? O sea, si usted tiene 16 años, no es pueblo, ¿verdad? Entonces ya empieza a ser medio raro, ¿verdad? Porque no necesariamente votar significa ser pueblo, ¿verdad? Y en una imagen más transparente, por ejemplo, si es verdad, eh, por ejemplo, los obreros de la piña, que son mayoritariamente nicaragüenses, no serían pueblo, porque tampoco son ciudadanos. Eh, entonces, digamos, en el uso liberal del término, pueblo quiere decir ciudadano, ¿verdad? Que no es como lo uso yo y como no es como lo usa Gallardo. Pueblo aquí quiere decir quien no vive del trabajo ajeno. Eso es lo que quiere decir pueblo, ¿verdad? Aquellos que no viven del trabajo ajeno. Eh, pero hay una diferencia, que esta es la que identifica Gallardo, todo esto está en siglo XXI, Militar en la Izquierda, de Elio Gallardo, que es un texto que deberíamos estudiar en este curso, pero no lo hacemos, porque no da tiempo. Eh, pero sí lo vemos un poco en Panorama del Socialismo Contemporáneo, por si alguno de ustedes no ha tenido suficientes clases de Zoom y quiere llevar verano, puede llevar Panorama del Socialismo Contemporáneo este verano. Ser políticamente pueblo quiere decir que uno es parte de los sectores populares y lo sabe, porque hay gente que no sabe que es parte de los sectores populares, ¿verdad? Aunque lo sea, ¿verdad? Una cosa es ser parte de los sectores populares, ser sociológicamente del pueblo, otra cosa es saberse políticamente, ¿verdad? Entonces es diferente. Eh, y entonces yo lo que quería es como que fuéramos viendo cómo se construyó la idea de la conciencia y de las ideas populares en Costa Rica, es decir, cómo se fue forjando eso. Porque lo que sí está claro es que la fundación del Partido Comunista en el año 31 es un momento toral, central de la historia de cómo el pueblo costarricense tuvo conciencia de sí mismo, porque es la primera experiencia, digamos, de una organización política exclusivamente de los trabajadores, digamos, exclusivamente de los obreros y los campesinos. Eso no existe antes del Partido Comunista, ¿verdad? Eh, y bueno, y es una tradición medio rara, ¿verdad? Porque es una tradición que contesta la idea del pueblo como ciudadano, ¿verdad? Aquí el pueblo son los trabajadores y los campesinos, ¿verdad? El pueblo. Eh, y bueno, y porque es un partido que marca mucho la historia del país y eso se nota mucho, eso no se reconoce mucho, pero se nota mucho en la literatura, en los monumentos. Si alguno de ustedes es de Limón o de la zona sur, es muy fácil ver, o de Punta Arenas, es muy fácil ver la presencia del Partido Comunista en la vida social, ¿verdad? Porque son las regiones más empobrecidas del país y hay un montón de cosas que llevan el nombre del Partido Comunista, ¿verdad? Varias de las barriadas más populosas de Punta Arenas llevan los nombres de los comunistas. La Manuel Mora, la Carmen Lira, bueno, tomas de tierra organizadas por el Partido Comunista. Este, entonces, efectivamente, las dos grandes tradiciones que han pensado sobre los pobres es el cristianismo y el comunismo, son las dos grandes tradiciones. Los liberales no piensan mucho sobre los pobres porque básicamente consideran que el que es pobre es porque quiere, digamos. Es decir, que en principio no tendrían que existir. Si trabajaran, digamos, no serían pobres. Eh, y en cambio el cristianismo siempre ha sido una meditación que se ha construido mucho alrededor de la noción de pobre, nada más que es una noción distinta a la que tienen los comunistas. Elliot Gallardo tiene un texto brillante sobre eso, que se llama Imaginario sobre el pobre en América Latina, es un artículo de la revista que a mí me parece de lo mejor que ha escrito Elliot. Y bueno, digamos, en el cristianismo, digamos, la parábola clave para entender lo del cristianismo es, entender que es un pobre, es la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Que básicamente
lo que indica es que una comunidad que, bueno, primero la definición, para el cristianismo pobre quiere decir desvalido, quiere decir aquel que no se puede valer por sí mismo, es un pobre, ¿verdad? Y y el pobre es una condición, es lo que es diferente de la tradición como comunista. O sea, uno es pobre como es maleza, digamos, como es zacate, ¿verdad? Es como una condición, ¿verdad? Como uno es, no sé, como uno es asmático, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes es asmático, que es una condición, ¿verdad? Entonces uno es asmático y pobre. Y esa condición es que uno no se puede valer por uno mismo. Entonces, por eso típicamente los pobres son como los huérfanos, por ejemplo. Los huérfanos no se pueden valer por sí mismos. Eh, las personas mayores, muy mayores, ¿verdad? Los ancianos. Eh, los tullidos también no se pueden valer por sí mismos. Los leprosos no se pueden valer por sí mismos, ¿verdad? Eh, y eso explica, yo no sé si esto, como este es el último estado confesional del cosmos, no, mentira, del occidente, somos el último estado confesional de occidente. Yo supongo que todos fueron educados en la fe católica. Este, entonces, esa es la parte que normalmente no explican en el catecismo, que es lo importante de Jesucristo no es los milagros, sino a quién se los hace. Esa es la clave, porque si no, no sería diferente de un mago, ¿verdad? Es decir, el mago hace magia y hace milagros, pero no, esa no es la gracia. La gracia es a quién hace los milagros. Ese es el problema, ¿verdad? O sea, el milagro no le ocurre al faraón, ¿entiendes? No le ocurre al rey de Roma. Le ocurre a un tullido, a un huérfano, a un ciego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no se pueden valer por sí mismos. Y una comunidad que no protege a sus pobres, como Samaria, es una comunidad, digamos, los pobres, ¿cómo es que dicen los jesuitas? Elevan su grito al cielo, es un grito que se eleva al cielo, dicen los jesuitas. Eh, y entonces una comunidad que no atiende a los pobres está alejada de Dios, está teológicamente alejada de Dios, ¿verdad? Entonces, un cristiano tiene la obligación de proteger a los pobres, a los que no se pueden valer por sí mismos, es una obligación teológica. Y eso se llama caridad, ¿verdad? Y se llama caritas en latín. Y por eso la principal institución de ayuda a los empobrecidos, la principal institución de acción social de la iglesia se llama Caritas, que la dirigen los jesuitas, por cierto. Y si alguna vez ustedes aquí en Costa Rica no tiene tanta presencia, pero si ustedes alguna vez han ido a Guatemala o Honduras o El Salvador, Caritas, la ONG de la Iglesia Católica, tiene una presencia muy notable en todas las zonas empobrecidas, ¿verdad? Eh, ahora que pasó la desgracia esta del ETA, ¿verdad? Yo, había, yo viví un tiempo largo de mi vida en Honduras. Luego les contaré por qué viví en Honduras. Es una historia larga que se necesita contar con cerveza. Y como no podemos tomar en clase, entonces no se las puedo contar. La cosa es que yo vivía en una zona que se llama El Progreso, que es como una mala broma porque es una zona muy empobrecida. Es una zona cercana a los campamentos de mano y eso está destruido eh, por la Ileta. Y bueno, ya en el 98 lo había destruido el Mitch y lo volvieron a reconstruir. Es un cagado, pues. Y lo único que sirve, en estos días que estuvo lo peor del huracán, lo único que servía era una radio que se llama Radio Progreso. Y esa radio la dirige Caritas, la dirigen los jesuitas. Y entonces, como yo vi en esa zona, esa ONG tiene una presencia muy grande en esas zonas. Es decir, dirige las radios, dirige escuelas, dirige centros comunitarios, centros de acopio, ¿verdad? Y eso tiene una concepción que tiene que ver con eso. Tiene que ver primero, con que Melo es jesuita, ¿cómo se llama Melo? El padre Ismael Serrano. Él es jesuita, de hecho es un jesuita como top, así en el mundo. Entonces tiene mucha presencia. Tienen revistas, o sea, la revista En Vivo, por ejemplo, es una revista asociada a los jesuitas. Eh, la UCA en El Salvador es de los jesuitas también, ¿verdad? La principal universidad de El Salvador.
el que probablemente es uno de los principales intelectuales que ha tenido Centroamérica, que es Ignacio Yacuría, pero jesuita también. Entonces, em, digamos, entonces obviamente la, digamos, las primeras formas de organización de lo políticamente popular están asociadas al cristianismo en Costa Rica, ¿verdad? Por esa misma tradición. Nada más que si hay un twist, ¿verdad? Que esto es importante, como esto es importante apuntarlo porque si no se olvida, ¿verdad? Que es, digamos, yo lo que les describí es como la concepción filosófica del cristianismo, ¿verdad? Y el tema que nunca fue muy claro es si la caridad es una obligación personal o es una obligación social. Eso no es muy transparente, ¿verdad? Entonces, las versiones, digamos, si es una obligación comunitaria, eso está claro. Digamos, si la comunidad no protege a sus pobres, pues esa comunidad está alejada de Dios. Pero no está claro si la caridad es algo que hay que organizarlo institucionalmente o si es una iniciativa privada. Entonces, las versiones más conservadoras del cristianismo, más aristocráticas del cristianismo, consideran que la caridad es un problema privado. O sea, que uno individualmente es el que tiene que hacer la caridad, como una acción de uno, como buen cristiano, ¿verdad? El problema de eso, y así fue como fue concebido la mayor parte del tiempo, es que eso daba muy poca, o sea, eso sirvió mucho tiempo hasta que aparecieron los comunistas y los socialistas, ¿verdad? A finales del siglo XIX, que eso era todo otro modelo que no tenía que ver nada con la filosofía cristiana eh, y que concebía no a los pobres, sino al proletariado, digamos, a la clase obrera industrial, el corazón de un nuevo sujeto social que iba a construir una nueva sociedad, porque era la clase que producía valor, ¿verdad? Y que eso era el preludio del inicio, primero, de una revolución social, luego de un gobierno de los trabajadores y eventualmente de una sociedad que se llamaba la sociedad comunista, eh, que es una sociedad sin Estado, sin mercado, sin dinero y sin clases sociales. Eso es clase de marxismo en 33 segundos. No le digan a George García que yo hice eso. No, hay varios cursos que damos yo y George sobre eso, entonces pueden llevar. Es bastante más enredado que lo que estoy explicando. Pero el punto es que por primera vez existió una organización política, filosófica, que además no era cristiana, era materialista, estaba en contra de la idea de una fuerza trascendental que organizara la vida de los seres humanos. Es decir, no había valle de lágrimas, ¿verdad? Habían valles, ¿ya? Y habían lágrimas, pero no hay valle de lágrimas. Entonces, claro, eso es una competencia muy grande para, para, para la iglesia. Y además la iglesia siempre tuvo más fuerza en el campo que en las ciudades, ¿verdad? Y a partir del año 1893, eso empieza a cambiar. Eso empieza a cambiar. 1800, no, 1891, ya, no 1893. Empieza a cambiar porque hay una orientación de un señor que se llama León XIII, que es el mismo nombre de la principal barriada, por cierto, de Tibás, ¿verdad? Que hace una encíclica, que la encíclica es como un discurso del Papa, como un discurso programático, que básicamente lo que hace es que le dice a toda la Iglesia Católica como cuál es la nueva orientación de la Iglesia frente a un problema. Por ejemplo, la que ustedes puede ser que hayan oído es, ay, ¿cómo se llama? La última de Bergoglio, se me olvidó el nombre de la última encíclica de Bergoglio, de Francisco I. Bergoglio. Jorge, que bueno, que es una encíclica que tiene que ver con el problema medioambiental, o sea, como cuál es la actitud de la iglesia hacia ese problema, ¿verdad? Eh, y bueno, esta, la Rerum Novarum, que es la encíclica de 1891, lo que orienta es que la iglesia tiene que competir con los socialistas y con los comunistas en el mismo terreno en el que ellos están organizando a los trabajadores, ¿verdad? Entonces es una orientación para organizar, usar la estructura de la iglesia para organizar sindicatos católicos,
¿verdad? O sea, para organizar a los trabajadores, a los nuevos trabajadores de las fábricas, de los talleres, bajo la concepción de la iglesia de que es un pobre, eh, bajo la economía política de la iglesia, que aunque no crean, existe tal cosa como la economía política de la iglesia, este, y para competir con los comunistas, es decir, para evitar que la educación, digamos, materialista de los comunistas vuelva a los trabajadores ateos o indiferentes a la religión. Eh, y eso está escrito en una cosa que se llama la Rerum Novarum de 1891. Y luego construida y luego, digamos, mejorada con una encíclica que se llama Cuadragésimo Anno, 1931, que cuadragésimo año significa 40 años después de la Rerum Novarum, que es de 1931, y otra cosa que se llama el Código de Malinas, que es una cosa que inventaron en Bélgica, en Lovaina, que es la principal universidad católica. De toda esa, digamos, documentos ideológicos y doctrinarios, es que se educa a Calderón Guardia, ¿verdad? Digamos, Calderón Guardia es un católico social. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Los católicos están obligados no solo a hacer caridad, sino a competir en el terreno del movimiento obrero con los socialistas y los comunistas y a organizarlos, ¿verdad? Y a organizar sindicatos y cooperativas y ligas campesinas, ¿verdad? Eso uno se lo intenta explicar a Marinés Solís y puede ser que le dé un infarto, pero eso es como la historia real, digamos, de qué es lo que significa un social cristiano. Obviamente, ni Marinés Solís ni Pablo Heriberto Abarca como que conocen esta historia. Pero bueno, ustedes sí la conocen. Y bueno, eso ya es algo. Entonces, lo único que sabemos de los sectores populares hasta bastante entrado el siglo XX en Costa Rica es que eran cristianos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el estandarte con el que los soldados costarricenses que combaten en Nicaragua en contra de la independencia, lo único que sabemos de ese batallón es que adelante iba la imagen de la Virgen, de la Negrita, de los Ángeles, ¿verdad? Este, que es como la forma en la que se expresa el cristianismo en Costa Rica, que es, a través de la devoción mariana, ¿verdad? Sobre todo eso. Pero ya el catolicismo social, que eso es otra cosa, ¿verdad? El catolicismo social en Costa Rica tiene varias figuras muy importantes. Una, Bernardo Til, que es el menos conocido y es el que a mí me parece más interesante. Y Calderón Guardia y Monseñor Sanabria, que son mucho más conocidos y a mí me parecen menos interesantes, pero interesantes también. Este, entonces, digamos, el catolicismo social ha tenido una súper importancia en Costa Rica, tanto como que tenemos una barriada que se llama León 13, ¿verdad? Y la principal organización sindical que tiene el país es la Central Sindical de Trabajadores Rerum Novarum, que lleva el nombre de la encíclica de León 13. Y los comunistas siempre han, como, digamos, Manuel Mora, se tuvo que construir sobre la base de contestar, empujar, acordar, dependiendo de la época, esa tradición, que es la tradición del catolicismo social, que es la primera que tenemos registrada de cómo se organizó los trabajadores de a pie, digamos, descalzos, para usar la metáfora que usaba Félix Arcadio Montero. Y entonces, este tipo, Bernardo Augusto Til, que a mí me parece un tipo súper interesante, que alguien tendría que haber hecho una película sobre él, ¿verdad? Si se supiera más de él, porque es, primero es un jesuita, ¿verdad? Y ya solo eso, a partir de las teorías de la conspiración, es suficiente para que uno le dé un poco de miedo. Lo de miedo es porque los jesuitas son la Compañía de Jesús, ese es el nombre. Y quienes organizaron la Compañía de Jesús, quien organizó la Compañía de Jesús, es un señor que se llama San Ignacio de Loyola, que era un coronel, un soldado. Nada más que tuvo ahí como una epifanía, ¿verdad? Tuvo una crisis religiosa, se volvió sacerdote y la Compañía de Jesús se funda en Italia con el objetivo de enfrentar la contrarreforma luterana,
¿verdad? En 1515 la iglesia se divide con divorcio sangriento, ¿verdad? A partir de que Martín Lutero escribe una cosa que se llama las 95 tesis, y aunque ya venían de atrás la crisis religiosa, ¿verdad? De muy atrás, se divide en dos la cristiandad, ¿verdad? Y se divide no simpáticamente, se dividieron a través de un periodo largo de guerras que cruzaron toda, toda Europa, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Eh, que tal vez la forma más, no sé, habría que ver cuál fue la forma más brutal, pero probablemente la masacre de San Bartolomé es la que a mí siempre me llamó más, me pareció la más brutal, ¿verdad? Es el, la quema de hugonotes en Francia y esto. Em, y la única razón por la que la Iglesia Católica no pierde toda Europa, porque los luteranos tenían todas las posibilidades de controlar toda Europa, ¿verdad? Es decir, tenían los medios, tenían la dirección política, tenían la dirección ideológica, tenían el malestar de la gente con lo que la Iglesia Católica significaba, y lo único que los detiene es la compañía de Jesús, ¿verdad? Que es este tipo, San Ignacio de Loyola, que es un contrarreformista, digamos, y organiza toda la iglesia como si fuera un ejército, ¿verdad? Para enfrentar a los luteranos, y los hace retroceder. Los hace retroceder en Francia, los hace retroceder en España, los hace retroceder en Italia, ¿verdad? Eh, y San Ignacio de Loyola es famoso por una frase que dice que ante una fortaleza sitiada, cualquier disidencia es traición. Es la frase más famosa de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Entonces era un tipo temible, ¿verdad? Y alrededor de los jesuitas siempre se han tejido muchas historias como de conspiraciones, ¿verdad? Porque eran como un ejército dentro del ejército. Y este tipo era jesuita, Bernardo Augusto Tiles, alemán, por el apellido se nota, no es costarricense. Eh, y en su vida siendo joven se vuelve católico, y en Alemania los católicos estuvieron prohibidos durante un tiempo, durante la administración de Bismarck. Eso se conoció como la batida contra los demagogos, creo que era el nombre que tenía. Bueno, pues digamos, pero los católicos estuvieron prohibidos en Alemania. Entonces, ser católico en Alemania cuando él era joven era una militancia ilegal, ¿verdad? Que eso nosotros no, nos cuesta mucho entender cómo ese, digamos, porque las sociedades han cambiado bastante en eso. Pero imagínense que, no sé, piensen, bueno, es que ustedes se ven muy buenos muchachos. Yo no sé si alguno de ustedes ha hecho alguna cosa ilegal en su vida alguna vez. Puede ser que sí, pero no me lo digan porque se está grabando. Pero piensen, si alguno de ustedes ha hecho algo ilegal en su vida, piensen, ¿verdad? Y piensen que todos los domingos ustedes están dispuestos a pasar el riesgo que pasaron por esa cosa ilegal que hicieron con tal de ir a rezar, ¿verdad? Es raro, ¿verdad? ¿No? Como esa experiencia, ¿no? Como eh, piensen si son aficionados al Deportivo Saprissa, que es lo más racional que podrían hacer. Entonces piensen, cada vez que quiero ir al estadio puede ser que me metan preso por eso, ¿verdad? Por andar por ir al Ricardo Saprissa o por ir con la camisa morada y eso. Poco es eso, ¿verdad? La relación, no se podía. Entonces, claro, eso te forma un temperamento muy distinto, ¿verdad? En tanto de tus convicciones, ¿no? Porque, es decir, lo haces de verdad porque crees en eso. Si no, ¿para qué te arriesgarías? Digamos, nadie se arriesgaría tanto si no cree realmente en eso. Eh, entonces, este tipo primero tuvo una educación en Alemania. eh, en eso, en Alemania, además, también como parte de la política de contención de los comunistas, los luteranos desarrollaron lo que hoy nosotros le decimos el Estado benefactor. Es decir, muchas de las cosas que nosotros hoy le decimos el Estado benefactor es una invención alemana, ¿no? Las cajas de seguros, los sistemas de seguros sociales, los hospitales públicos. Todo eso es como una especie de política para contener a los comunistas y a los socialistas, que ahí juega un papel muy importante en ese diseño Max Weber y esta cosa que se llama la Asociación para la Economía Política, Ferdinand Tönnies, toda esta gente que es importante en sociología,
son los que inventan eso. Entonces, él trae también como esa idea y luego lo mandan a Ecuador, a Til. Y en Ecuador tiene que enfrentar la reforma liberal ecuatoriana, que fue muchísimo más agresiva que la costarricense, que fue bastante agresiva. Digamos, los liberales al final triunfaron, ¿verdad? Es decir, Til es una figura, digamos, derrotada de la lucha política, probablemente por eso no es tan famoso. Eh, pero, digamos, viene de Ecuador y viene a Costa Rica ya con esa educación y les planta cara a los liberales. Eh, y, bueno, los liberales le logran ganar, pero con dificultad, es decir, no fue una pelea fácil. Eh, y lo que pasa es que él se aviva y en la pelea contra los liberales lo que hace es que organiza primero a los trabajadores, ¿verdad? Entonces, la primera descripción que tenemos de un documento teórico, político, programático, ideológico, que denuncia las nuevas condiciones de empobrecimiento que estaba viviendo el país después de que ya había pasado el boom cafetalero, es el texto de Til sobre el justo salario de los jornaleros y artesanos y otros puntos de actualidad que se relacionan con la situación de los destituidos de bienes de fortuna. Ese es el documento, que es un sermón de 1893, ¿verdad? Pero fíjense que ahí está toda la ideología católica, ¿verdad? Porque no habla del proletariado, como va a hablar Manuel Mora, ¿verdad? Sino que habla de los destituidos de los bienes de fortuna. Esa es la definición de pobre en el cristianismo. Usted es destituido de bienes de fortuna, ¿verdad? Y bueno, ahí está uno de los textos, dice, en los tiempos de hambre, de guerra, la iglesia como protectora nata de los trabajadores y los pobres ha tomado la defensa de ellos, procurando investigar los males, remediándolos oportunamente, ha aumentado el precio de los artículos más necesarios para la vida de manera nunca vista, pero como el jornal del trabajador no ha aumentado en proporción, se ve este reducido cada vez más a mayor miseria al extremo de no serle posible a un trabajador honrado mantenerse a sí mismo y a su familia de modo humanitario. Ese es el texto. Y eso que está ahí al puro final, que tiene que ver con el precio del pan y eso, esta es la parte más rara y como filosóficamente más interesante, que, que la iglesia, digamos, uno conoce más como la doctrina teológica de la iglesia, ¿verdad? Es decir, como existe un Dios y este Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y tiene un plan para uno en su cabeza desde antes de que uno naciera. Es trinitario, ¿verdad? Es tres en uno. Es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todo eso uno se lo sabe, ¿verdad? Aunque uno no tenga la fe cristiana o la fe católica, pues eso uno se lo sabe. Lo que uno no sabe, por ejemplo, es que también la iglesia durante mucho tiempo tuvo su propia economía política. Nosotros sobre todo conocemos la economía política liberal, ¿verdad? Porque fue la que triunfó, ¿verdad? Que tiene que ver con el libre mercado y el libre acceso a las mercancías, toda esa cosa, todo lo que pasa diciendo Eli Feinstein aquí, Gerardo Corrales, todos. Pero el catolicismo tiene su propia economía política. Una cosa muy rara, por ejemplo, de quienes son políticos católicos y políticos cristianos en Costa Rica, como la Unidad Social Cristiana o como Fabricio Alvarado, es que desde el punto de vista de la economía política son liberales, todos. O sea, defienden el libre mercado, la libre competencia, ¿no? el, el funcionamiento sin piedad del mercado, y eso es contrario a la doctrina cristiana, súper contrario a la doctrina cristiana, ¿verdad? Porque el concepto de la economía política que tienen los cristianos es la idea del justo salario, ¿verdad? Que es eso último que dice ahí. Es decir, el cristianismo podría estar a favor de alguna presencia del mercado, no es que tenga algún problema con el mercado, podría dejarlo. Pero antes que el libre mercado, lo que hay es una economía moral. Esta es la vara que es rara, ¿verdad? O sea, hay una valoración moral de la economía, ¿verdad? El que más, el que más ha escrito sobre eso y es más interesante es E.P. Thompson, un historiador marxista inglés, eh, que habla sobre este concepto de la economía moral. Ahí como que conectaban con los sectores populares, ¿verdad? Porque también los sectores populares siempre han considerado, y es sobre todo la discusión sobre el precio del pan, ¿verdad? Que alguna vez siempre he querido escribir un texto sobre ese problema, sobre el problema del pan y la filosofía, que siempre me ha parecido muy interesante. Digamos, los sectores populares siempre han alegado que el pan no puede ser caro,
O sea, que no puede ser que una persona que trabaje no puede conseguir pan, ¿verdad? Y el cristianismo tiene la misma idea. Hay algunas cosas que no pueden estar sujetas a precio de mercado, como el pan, por ejemplo. Eh, y el aumento de los productos básicos, como el pan, no puede estar sometido a criterios de mercado. Y es contrario a los valores cristianos aumentar o especular con esos productos, ¿verdad? Es una especie de economía moral, ¿verdad? Muy interesante. Por ejemplo, un político cristiano jamás podría haber votado los impuestos a la canasta básica. Eso es condenarse al infierno, ¿verdad? Si de verdad cree en lo que cree, ¿verdad? Lo que nos hace pensar que probablemente no creen en lo que dicen que creen. Porque eso está prohibido, no pueden hacer eso, ¿verdad? Eh, y eso ha sido siempre un pleito con los liberales. Los liberales dicen que no, que el pan vale lo que el mercado dice que vale. Y ya, y se acabó. Y por eso es que hay pan muy barato, pero feo, y pan muy caro y muy rico, pero muy caro, ¿verdad? Y eso es el mercado el que define, ¿verdad? No hay ninguna obligación ni de los productores ni de los comerciantes de hacer pan bueno y barato. No existe. El mercado es el que decide eso. Entonces ahí hay un punto de choque importante. Y entonces sobre esa base, sobre la base de que las nuevas formas del capitalismo costarricense hacían que los salarios fueran tan bajos que ni siquiera se podía comprar pan, ¿verdad? Y el pan sí podía encarecerse. Es decir, una discusión que tiene que ver con una cosa que se llama el control de precios, que ya nadie discute eso, pero que durante mucho tiempo fue una cosa muy importante. Es el corazón con el que empieza la organización popular en Costa Rica. Aquí claramente de parte de TIL hay también un proyecto que no solo tiene que ver con la organización de los sectores populares, ¿verdad? Aquí la crítica podría ser, y es una de las críticas que va a hacer el Partido Comunista luego, es que los pobres son usados primero un poco como base de maniobra de la iglesia, es decir, es un ensanchamiento de la iglesia, eh, que busca el objetivo de mantener las posiciones de la iglesia en un mundo donde la iglesia va perdiendo cada vez más posiciones, ¿verdad? Eh, y que además, pese a que hay una organización de los sectores populares, es una organización donde los trabajadores siempre tienen que aceptar de alguna forma un papel subordinado en la vida social, ¿verdad? Eh, es decir, no es una crítica a que exista pobreza, es una crítica a que la pobreza a veces es muy dura, ¿verdad? Entonces, digamos, en ese sentido es una crítica moderada, ¿verdad? Eh, a los efectos, digamos, de la modernización capitalista en Costa Rica, ¿verdad? Por esas zonas que el Partido Comunista va a empezar a criticarlos. Esta movida hace que el Partido Unión Católica, que es el que monta la Iglesia Católica para competir con los liberales, gane las elecciones en 1894, creo que fue lo que la ganaron. Y Costa Rica podría haber sido efectivamente como una cosa como Irlanda, una cosa, como un estado teocrático católico, en 1894, pero los liberales decidieron que, de hecho, Juan José Rodríguez, que lo estudiamos en el curso, decidieron que aquí solo mis castañas truenan y decidieron, esa elección no vale, vamos de nuevo, esto va al Parlamento, hay un estado de sitio, sin habeas corpus además, o sea, ni siquiera pueden preguntar dónde están los cuerpos de la gente. Todo eso lo escribe Pioy, que es el texto que ustedes leyeron, ese es el enfrentamiento con la Iglesia Católica. Y el Partido Unión Católica queda ilegalizado y los jesuitas son expulsados del país, ¿verdad? Entonces, digamos, los liberales ganan la pelea, pero la ganan no con métodos discursivos, digamos, no lo ganan sobre la base de la superioridad intelectual de las ideas liberales, lo ganan con astucia política, con fuerza, con maniobras, con la, con la ilegalización, digamos, de una parte del sistema electoral. Esa es la historia real. O sea que en realidad ¿cómo se llama? El shock religioso que tuvo el país en el año 2018
con la posibilidad de que Fabricio Alvarado ganara las elecciones, no es la primera vez que ocurría, eso ya había pasado. Nada más que nosotros siempre creemos que es la primera vez que nos pasa, ¿verdad? Uno tiene como esta idea como que esto solo me pasa a mí, ¿verdad? Como cuando uno, no sé, le pasa algo malo, ¿no? Se le pierde la billetera o se quiere un pie, esto solo me pasa a mí. O cuando uno está muy desesperado en el cierre de semestre, dice, no, solo yo sufro en la universidad. No, en realidad, todo el mundo sufre en la universidad. Y hay que conocer un poco la historia para saber eso. Bueno, voy a hacer el corte, son las 8:59. Entonces voy a hacer el corte de la primera parte, no avance demasiado. Marcelo, hasta ahora veo tu pregunta, ahora te la respondo después de la pausa. Entonces, son las 9, son las 10. Regresamos a las 10:10. Darle a Marcelo que me hace una pregunta. La teología de la liberación eso es una invención latinoamericana, entonces por eso se tiende a hablar de teología latinoamericana de la liberación. Eso se inventó bueno, dependiendo de quién diga, pero es una interpretación de algún sector de la jerarquía católica latinoamericana después del Vaticano II. Y como eso se inventó en América Latina, entonces se le dice teología latinoamericana de la liberación, pero eso luego se extendió a todo el tercer mundo. Pero uno de los principales errores que yo creo que no hay que mezclarlos es que, por ejemplo, cuando uno lee a Arnoldo Mora, por ejemplo, se tiende a mezclar la teología de la liberación latinoamericana con el catolicismo social y no es lo mismo. ¿Verdad? Categóricamente no es lo mismo. Entonces, como que ese error creo que no hay que cometerlo. Y bueno, vamos a continuar. Entonces, el segundo movimiento está asociado a los liberales. Hay una tradición liberal que se vuelve políticamente pueblo, que eso es parte de las cosas raras que pasan en América Latina, que el modelo de eso sería como el Partido Liberal Mexicano de Ricardo Flores Magón, de los hermanos Flores Magón, que es un tipo de liberales que no son, digamos, como los liberales que nosotros estudiamos, como Pío Víquez o como Aquileo Echeverría, aunque podrían venir de esa misma rama, pero es un tipo de liberalismo, es un liberalismo que derrapa en anarquismo, o sea, que son liberales que se toman tan en serio ser liberales que terminan siendo anarquistas, esa es la idea, ¿verdad? Entonces en América Latina hay eso, digamos, hay un grupo de liberales que son tan liberales que terminan como derrapando hacia el anarquismo, como yéndose hacia el anarquismo. Que el ejemplo más sonado es el de los hermanos Flores Magón, que son de las principales referentes del anarquismo mexicano. Y en nuestro caso, digamos, sería Félix Arcadio Montero, que es un liberal, pero es el liberal al que expulsan, ¿verdad? Lo echan del país. Y para la oligarquía, Félix Arcadio Montero era un demagogo, ¿verdad? Entonces no lo quería mucho, por eso es que lo expulsan. Y es el primero, o sea, se le considera como que es el primero que empieza a articular un discurso como en clave lucha de clases en el país, ¿verdad? Es el que introduce en el debate político esta idea de los chaquetas y los levitas, ¿verdad? Entonces, los chaquetas son la gente rica, la gente que usa chaquetas, y los levitas son, ¿verdad? Los otros, los no chaquetas. Y, digamos, es un discurso liberal que conecta con el movimiento obrero en el sentido de la importancia que le da el liberalismo a la educación, por ejemplo. Y en ese caso es como la educación, pero no solo la educación de la élite, sino la educación a la que también tienen derecho los trabajadores de a pie, ¿verdad? Los artesanos. No se les olvide que en 1893, es decir,
la generalización de la educación primaria desde 1886, está empezando la reforma primaria, pero digamos, lo que se considera es que los sectores populares tienen que tener una educación básica, ¿verdad? No, no que pueden aspirar al conjunto de la educación social, ¿verdad? Eso no. Que un poco sigue siendo como ahora, ¿verdad? Es decir, en Costa Rica hay tiene uno de los sistemas de alfabetización más completos de América Latina, es decir, el país tiene una alfabetización, no sé, de casi 100%, no sé, 99.9%. Pero sí está claro que la brecha entre, digamos, los trabajadores manuales, los sectores populares y la clase media, la clase media rica, la burguesía del país está en noveno año, ¿verdad? Es decir, la gente que va a ser trabajadora manual llega hasta noveno año o deserta antes, ¿verdad? Es decir, el sistema de deserción escolar no es solo un proceso de fracaso pedagógico, es un proceso de selección de clase, ¿verdad? Lo cual es muy dramático. Pero entonces aquí, digamos, es un liberalismo que aboga, por ejemplo, por el respeto al voto, por ejemplo, que el voto no sea un mecanismo para rotar las oligarquías o donde las oligarquías pueden usar indebidamente su poder económico para truncar el voto. El uso indebido del Estado, digamos, para afectar los derechos, digamos, de la pequeña propiedad rural eh, o, o, o la educación, ¿verdad? Es decir, el derecho también de los sectores populares a recibir una educación sistemática y permanente, ¿verdad? Entonces, por ese lado, bueno, y en la crítica a la iglesia también, ¿verdad? Porque los liberales son ateos. Eh, son ateos o agnósticos o masones, dependiendo de cuál ala de los liberales sean. Pero en general los liberales, eh, los positivistas latinoamericanos, se enfrentaron a la iglesia, pero tendían a llegar a un acuerdo de convivencia en algún momento, ¿verdad? En cambio, esta otra ala, eh, como la de Félix Arcadio Montero, estaba en contra de cualquier tipo de acuerdo con la iglesia, ¿verdad? Entonces, digamos, es como un ala que es liberal, como la retórica es como liberal, pero que derrapa hacia el anarquismo y hacia el inicio de las organizaciones obreras, ¿verdad? Entonces, muchas de las primeras asociaciones artesanales costarricenses son liberales de ideología, pero en esta clave más popular, ¿no? El derecho a la educación, la lucha contra la arbitrariedad del Estado, la lucha en contra del, de la falta de democracia del Estado, ¿verdad? Es decir, es un Estado oligárquico, ese tipo de cosas. La otra corriente después de los liberales, que es muy importante, ya entre 1880 y 1914, hay un libro de Mario Oliva que para mí sigue siendo el más interesante sobre ese periodo, que muestra, y aquí viene la influencia extranjera, ¿verdad? Es decir, sí está registrado que muchos de los primeros movimientos huelguísticos del país, los primeros grandes conflictos en la lucha de clases del país, fueron producto eh, de lucha de los obreros extranjeros traídos para construir el ferrocarril, por ejemplo. Entonces, la primera huelga importante registrada en la historia del país es de 1874, que es la huelga de los trabajadores chinos, que uno no asocia como la cultura china a la huelga y eso, pero las primeras fueron chinas y todas las primeras huelgas fueron de trabajadores extranjeros, chinos, jamaiquinos, de San Kitts y Nevis, de Italia, ¿verdad? Que eran traídos muchas veces engañados
a construir el ferrocarril, ¿verdad? Y a construir el sistema de plantaciones y eso. De eso sabemos poco, bueno, porque en general sabemos muy poco de la historia desde abajo de Costa Rica, es decir, de la historia de la lucha de clases de Costa Rica. Pero además sabemos poco porque esa tradición un poco quedó cortada porque muchas de las, o sea, porque estos trabajadores no se quedaban en el país. O sea, muchas veces las demandas de estos trabajadores era que lo regresaran a su país, ¿verdad? Que lo regresaran a Italia, que lo regresaran a Jamaica, que lo regresaran a Barbados, ¿verdad? Porque venían engañados, venían como con otra expectativa de qué era lo que iban a encontrar. Eh, y muchas veces lo lograron y los devolvieron a Italia o a Jamaica. Entonces, digamos, ahí quedó como cortada esa tradición. Eh, y bueno, de parte de los obreros italianos y españoles y artesanos italianos y españoles, eh, fue que ingresó en toda, que esta sí ya es una corriente como el movimiento obrero, una tradición anarquista a Costa Rica, que los primeros grupos artesanales en Costa Rica son anarquistas. ¿Y qué significa ser anarquista en este caso? Significa, primero, es una especie de anarquismo moral, ¿verdad? Que ya habíamos visto. En la flota negra de Ana Cristina Rossi se sostiene que algunos italianos defendían, algunos obreros anarquistas italianos traídos de Italia, defendían el anarquismo de la propaganda por los hechos. Yo no lo he podido confirmar, pero si es así, sería anecdótico en todo caso, porque en general el anarquismo que se desarrolló en Costa Rica fue un anarquismo moral, ¿verdad? Es decir, como el de Tolstoy. Eh, no como, no como el de González Prada, ¿verdad? Que era defensor de la propaganda por los hechos, que es el anarquismo que se desarrolla en Perú. Este, porque no hay un anarquismo, hay varios, hay anarquismos en plural de distinto tipo. Entonces, el que se desarrolla en Costa Rica es una especie de anarquismo moral, que es como el de Tolstoy, ¿verdad? Que no necesariamente es hostil al cristianismo, ¿verdad? Por ejemplo, el anarquismo vacunista sí es claramente hostil al cristianismo, el de Tolstoy no, ¿verdad? Es decir, ve en las comunidades primitivas del cristianismo formas de organización anarquista, formas de organización autosustentadas, ¿verdad? Que serían un ejemplo. Eh, es antimilitarista también, ¿verdad? Y curiosamente el cristianismo, uno puede ser militarista o antimilitarista y ser cristiano en los dos casos, es decir, da para las dos cosas. Uno puede hacer una justificación militarista, cristiana, o puede hacer una justificación antimilitarista, cristiana también, ¿verdad? Entonces ahí da para todo. Um, y lo que defienden es como los sistemas de ayuda mutua, las sociedades de seguro, la promoción de la cultura, la educación, los colegios, las universidades nocturnos, ¿verdad? De todo eso es lo que se va a desarrollar el sistema mutual. En nuestra época, que nosotros solo las mutuales nosotros las consideramos que son como bancos, ¿verdad? Como bancos chiquitos. Como cuando el banco no me presta, entonces voy a la mutual. Pero en realidad es todo un sistema de seguridad social que fueron originalmente demandas de los trabajadores, que tenía que ver con, bueno, ¿qué pasa cuando alguien se queda sin empleo? O sea, ¿qué sucede? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando un trabajador ya no puede trabajar más? O se corta la mano, o se cae de un andamio, ¿verdad? O pierde un ojo en un accidente laboral, ¿verdad? ¿Quién lo protege? ¿Verdad? Eh, y todas esas demandas de que hayan sociedades de seguros, que hayan cajas de ahorro para proteger a la gente que sufre accidentes del trabajo o que pierde un hijo o que se enferma y ya no puede seguir trabajando. Todas esas son formas de ayuda mutua, ¿verdad? Que es como las primeras formas de demanda de los obreros anarquistas. Y esa ayuda mutua también va a estar anclada en la idea de la promoción de la cultura y la educación, es decir, que la clave de su interpretación, las clases dominantes quieren mantener a los trabajadores ignorantes y por eso a lo único que les permiten acceder es a la religión, ¿verdad? Por eso es que hay como una cosa que puede ser como antirreligiosa también. Este,
y que no, que los trabajadores tienen que tener un acceso universal a la cultura, que tienen tanto derecho a leer y educarse como cualquier otra persona, pero que entonces se necesitan colegios y universidades nocturnos de trabajadores que gratis, sin cuota, para que aprendan, para que aprendan desde aprender a leer y a escribir hasta a leer a Solá y a Marx y a Darwin, ¿verdad? Que eso es como el patín en el que está Joaquín García Monge, ¿verdad? El que más desarrolla ese es Joaquín García Monge, que tiene el Centro de Estudios Germinal y tiene la Universidad Popular y eso. Porque cuando uno lee, digamos, qué sé yo, la vida de Joaquín García Monge, bueno, las noticias, porque no existe tampoco una biografía de Joaquín García Monge, y dice que es fundador de la Universidad Popular, digo, uno piensa que es como una universidad como la Latina, ¿no? O sea, como la UCR, pero no es eso, es un colegio autogestionado, ¿verdad? Es como si, es que en Costa Rica no hay eso ni siquiera, pero por ejemplo en Argentina y en México es muy normal que hayan cátedras libres, se les llama, es decir, es como si un grupo de profesores y estudiantes y alumnos y organizaciones sindicales construyeran su propio colegio, su propia universidad, a punta de trabajo voluntario, es decir, sin cobrar y sin pagar y eso. Es como ese modelo, ¿verdad? Es como una universidad paralela, pero se les pone universidades de nombre. Y ese es como el origen del movimiento obrero costarricense. Eso está en el libro de, de Molina, no, sí, de Oliva, Medina Oliva. La primera persona que se conoce que se reivindicó a sí mismo socialista es un señor que se llama Aniceto Montero, en 1920. En Costa Rica, como en todas partes del mundo, eso también hay un curso sobre eso, pero hace rato no lo doy. Eh, lo que marcó, digamos, el auge de las ideas socialistas y comunistas en todo el mundo fue el triunfo de los bolcheviques en 1917 en Rusia. Y a partir del triunfo de los bolcheviques, eso se transformó en un fenómeno universal que uno puede registrarlo en todas partes del mundo, ¿verdad? Es decir, uno puede ver el impacto de la Revolución Rusa en el reino de Palau, y pues, alguna influencia tuvo que tener en algún momento, igual Costa Rica. Los bolcheviques toman el poder en 1917 y el que se tiene registro de que es el primero que expresamente apoya lo que está pasando en Rusia es Aniceto Montero, eh, que es un médico que estuvo cercano a los anarquistas también. Eso es muy interesante y yo no he terminado de leer mucho sobre eso, creo que tengo que leer más, pero hay toda hay una tradición muy grande de políticos médicos en Costa Rica. O sea, hay una relación muy grande entre la cuestión social y la cuestión política y la medicina, ¿verdad? Y la interpretación del país como un cuerpo, ¿verdad? Este, si ustedes se fijan, hay una muy larga tradición de médicos que son figuras políticas relevantes en Costa Rica. Aniceto Montero es uno, Rodrigo Gutiérrez, que fue durante mucho tiempo el candidato de Pueblo Unido, es otro, bueno, Calderón Guardia es médico, este, y hasta nuestros días, ¿cómo se llama este tipo? El que dirige el republicano, que estuvo en el Republicano Social Cristiano, el doctor Hernández, ¿verdad? Es médico, dirigió durante mucho tiempo el Hospital Nacional de Niños. María Luisa Ávila, que es una figura muy importante en Liberación Nacional, es médica también. Eh, y bueno, y ahora Daniel Salas, ¿no? ¿Verdad? Que no sé si la gente se acuerda de Daniel Salas. ¿Se acuerdan de Daniel Salas? Ya nadie habla de Daniel Salas, pero es una figura también que, ¿no? Que se volvió muy importante. Eh, entonces hay una relación ahí entre la medicina, la cuestión social, ¿verdad? Hay toda una concepción, bueno, y además en América Latina, una de las dos principales figuras de la izquierda política latinoamericana es un médico, que es Che Guevara, ¿verdad? Que es un médico de oficio. Y que él inicia con todo lo que pasa por una cosa que era muy de América Latina en ese periodo, que es una cosa que se llamaba la medicina social, es decir, como una idea un poco más amplia de lo que la medicina es,
en el sentido de no solo ver los aspectos como médicos, sino el entorno en el cual las enfermedades se producen. Y bueno, en América Latina, con mucha facilidad uno se da cuenta que las enfermedades tienen que ver como, como no tanto con la salud como en sentido estricto de las personas, sino que con el medio social en el que viven, ¿verdad? Es decir, hay muchas enfermedades latinoamericanas que es claro que lo que tienen que ver es con la pobreza, ¿no? Con la salud, ¿verdad? Como, qué sé yo, la diarrea, ¿verdad? Eso es como muy dramático, porque hasta nuestros días, de hecho, pero ya en América Latina con mejores récords, sigue siendo un problema muy grande en África y en la India. Pero igual en América Latina todavía la mayoría de niños que mueren en edad temprana mueren por diarrea. Eso es lo que los mata, ¿verdad? Lo cual es muy dramático porque nadie se tendría que morir de eso, ¿verdad? Pero, pero bueno, si no hay sistema de alcantarillado, si no hay agua, si no hay sanitarios, si no hay Estado que lleve el agua hasta las casas, pues la gente se muere de diarrea. Y así también como la polio, qué sé yo, la tosferina, como todas estas enfermedades epidémicas, como el coronavirus, por cierto, donde es muy obvio que hay una cosa que tiene que ver con la sociedad, no con la medicina. Como siempre hubo un caldo muy importante de cultivo en los médicos. A mí, de hecho, me extraña un poco que en la época en la que estamos viviendo, espero, como yo tiendo a ser optimista, me parece que vamos a ver toda una nueva generación de la gente que está estudiando medicina y cosas de la salud ahora, que va a estar más inclinada por una especie de concepción como de medicina social o algo así, después del trauma que vivió la sociedad en este año, ¿verdad? Porque es muy obvio que lo que falló fue la sociedad, no la medicina, ¿verdad? Es como muy transparente, ¿verdad? Este, y que es muy difícil llevar adelante tu carrera médica si no hay cambios en la sociedad, ¿verdad? Entonces, como en ese patín está este tipo, que es poco conocido. Yo he podido recopilar poca información sobre él, pero ya digamos es como la figura que reivindica la Revolución Rusa. El comunismo costarricense es hijo de la Revolución Rusa. Este, y eh, es vacilón porque dice, los hombres sanos debemos organizarlo bajo los pliegues escarlatas de la bandera socialista. Es vacilón esa idea de los hombres sanos, porque es una idea como anarquista, ¿verdad? Como la idea de la salud en el sentido como global, ¿verdad? O sea, sano, como el cuerpo sano, por el ejercicio, por el contacto con la naturaleza, por no vivir en un trabajo que te prive de la salud, como el trabajo en las minas, ¿verdad? Es como un concepto más político, global. Sí, mi amor. Vine a saludar, estaba hablando para los que van de sociales, pero que me saludar. Bueno, saluda porque ya vamos a terminar. Este, y, bueno, este señor lo que me explican es que, bueno, ese concepto de salud, que por ejemplo usan los anarquistas españoles saludan así, ¿no? Dicen salud y república. Y es también famoso en la tradición médica porque fue uno de los que más impulsó el trato humanitario con los leprosos, ¿verdad? O sea, hay toda una cosa como que tiene que ver con la historia de la medicina de él, eh, y tiene que ver con una defensa, digamos, de un trato humanitario a los enfermos de lepra y un cambio, digamos, en las políticas de salud asociadas a los leprosos, que fue una plaga, fue una enfermedad, digamos, muy importante en el periodo anterior y que fue muy dramática también y que tenía que ver con todos los procesos, digamos, de exclusión social más rudos, digamos, que tenían las sociedades en ese periodo. Tanto que ahora todavía se usa como metáfora, ¿verdad? Como ser tratado como leproso, ¿verdad? Bueno, aquí Ana María Botey, que es una persona educada en la tradición del Partido Comunista, dice que
El problema es que, bueno, que el Partido Socialista tenía objetivos muy limitados. Por ejemplo, no veía el problema del antiimperialismo dentro de su tradición, pero tampoco fueron capaces de construir un instrumento orgánico, independiente y permanente de la clase trabajadora. Es decir, era una adscripción como sentimental. El socialismo no necesariamente eso se traducía en como una fuerza política y social orgánica. Para hacer eso hay que esperar hasta la inversión del Partido Reformista, que es de Jorge Bolio, que es otro de los grandes católicos sociales que tiene el país. El Partido Comunista se forja luchando contra Jorge Bolio. Un marcador. Bueno, y la otra cosa que es importante es que este periodo a mí me recuerda mucho el periodo en el que vivimos porque es el periodo donde pasa todo, ¿verdad? Es el periodo de la dictadura de Tinoco, la caída de los Tinoco, es el periodo de la peste, la del 19, ¿verdad? La gripe española. Es el periodo de la guerra mundial, ¿verdad? Eh, entonces, es el inicio de la revolución rusa. Entonces, en esos años pasó de todo en el país, se parece mucho a estos años. Y de este mismo, a propósito de la tradición antiimperialista, que esto es importante saberlo, porque hay cosas que nosotros no sabemos de nosotros mismos, que es uno de los primeros países que se negó a pagar la deuda externa en la historia de la humanidad, es Costa Rica, junto con Rusia, la Rusia soviética, y otros países. Hay este texto que es de Eric Toussaint, que es un intelectual marxista que tiene este centro, que es el Centro contra el pago de la deuda externa, ¿verdad? Es un estudioso del tema de la deuda externa. Señala como un ejemplo que deberían tomar todos los países del tercer mundo lo que hizo Costa Rica después de la dictadura de los Tinoco, que es justamente basado en un concepto que se llama el concepto de la deuda odiosa, que es la idea de una deuda que se contrae, que en el caso de los Tinoco fue contraída con el Banco Real de Canadá y con los bancos británicos, y que fue dinero de la deuda comprado para comprar armas, para luchar contra el levantamiento, contra la dictadura de los Tinoco. Y los bancos cobraron ese dinero, o sea, los bancos canadienses y británicos dijeron, hey, páguenos la plata. Y el gobierno interino, el gobierno que sigue después de Tinoco, el de José Francisco Aguilar, que es un gobierno interino, y luego el de Julio Acosta, presionado por la acción de los sectores populares y un sector de la élite política también, inicia un litigio que termina en Estados Unidos, donde no paga la deuda contraída con los bancos de Canadá y de Inglaterra. Y la justificación es que es una deuda odiosa, que es una deuda que fue contraída sin ratificación del Parlamento, sin conocimiento del público de para qué iba a ser ese dinero y usado de manera dispendiosa por las élites dominantes y además con objetivos dictatoriales, con objetivos antipopulares, ¿verdad? Porque se usó para comprar armas para el ejército y que eso era suficiente para no pagar esas deudas y que el país necesitaba ese dinero para reconstruirse, ¿verdad? Porque como un país que estaba saliendo de la guerra y de las dictaduras, iba a gastar dinero en pagarle a otros países más ricos que ellos, ¿verdad? Y eso se hizo, por cierto. No es el único país que lo ha hecho, también lo hicieron los rusos, también lo hizo Benito Juárez en la guerra contra Francia, ¿verdad? Que también se negó a pagar los préstamos contraídos con Francia. Pero es un ejemplo importante, a mí me parece, y este ejemplo es uno de los que nunca nadie aparece en los libros de historia, y en este momento en el que, por ejemplo, los gobiernos insisten tanto en que debería recortarse el presupuesto de cultura, debería recortarse el presupuesto de salud, debería recortarse el presupuesto de educación, uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué no tomamos los buenos ejemplos de nuestra propia historia y decidimos no pagar la deuda, por ejemplo? Eso ya se hizo, ¿verdad? Y se hizo hace 100 años, ¿verdad?
¿Qué pasa, chiqui? Sí, yo te ayudo ahora. Es que Alice está en exámenes finales, entonces hay que estudiar el clima de Costa Rica. Bueno, el primer partido que tiene un gran apoyo de los sectores populares organizados, es decir, de los sindicatos, de las asociaciones artesanas y esto, es el Partido Reformista de Jorge Bolio. Jorge Bolio es parte de la generación que combate contra la dictadura de los Tinoco, que ahí hay varias figuras muy importantes. Hay dos grandes mártires, Marcelino García Flamenco y Ricardo Fernández Güell. Marcelino García Flamenco es el nombre de una escuela de desamparados, creo, de la principal escuela de desamparados. Si alguno es de desamparados, me corrigen. Y Ricardo Fernández Güell es otro periodista. Hay dos grandes mártires. La historia de la muerte de Marcelino García Flamenco es un drama que merecería una película en el país. Y de las figuras que se exilian del país hacia Nicaragua para combatir contra la dictadura de los Tinoco y que organizan varios intentos de azonadas militares para tumbar a los Tinoco, los más famosos son los dos hermanos Sancho, ¿verdad? Que Mario Sancho es el más famoso, pero Mario y el otro siempre se me olvida, el que no es famoso. Pero ellos participan, de hecho en los textos de Mario Sancho está el discurso de Mario Sancho a los estudiantes de Derecho, ¿verdad? Criticándoles que ellos hayan aceptado hacer una actividad como de celebración al hermano de Tinoco, ¿verdad? Y él se va a Nicaragua y regresa en una zonada, regresa en una brigada armada para tumbar a la dictadura. Entonces está Mario Sancho, está Jorge Bolio, que también hace lo mismo. De hecho, Jorge Bolio es conocido como el general Bolio, y eso no es como retórica, ¿verdad? No es como los sapricistas le dicen el paté centeno, no es como un apodo. ¿Verdad? O el rey Pelé, no es que sea de verdad un rey. El general sí era general, ¿verdad? Es decir, fue nombrado general en la guerra nicaragüense de 1912. En la que él participó. Y Bolio también participa, y Julio Acosta también, ¿verdad? Entonces esa es como la generación de la gente que se fue a Nicaragua y combatió desde Nicaragua a la dictadura. El padre de Manuel Mora es parte de esa generación, aunque el padre de Manuel Mora no es famoso, ¿verdad? Pero el padre de Manuel Mora se va a Nicaragua a preparar, digamos, la lucha contra la dictadura y regresa después. Eso tiene unos efectos súper dramáticos en la vida de Manuel Mora porque él queda a cargo de la familia siendo un niño, ¿verdad? Porque el papá se va. Y eso es en el libro de Adi Salas, habla sobre ese periodo, es una cosa particularmente importante en la vida de Manuel Mora. Luego lo vamos a contar por qué. Y lo que pasa es que Acosta, como esto es vacilón, porque en este periodo es muy interesante para estudiar eso, y después el otro periodo interesante para estudiar eso es la guerra civil en el año 48. De todo esto nosotros no sabemos mucho, y puede ser que para ustedes sea la primera vez en la vida que alguien habla de esto. Tiene que ver con que en el país funcionan mucho las políticas de olvido patriótico, ¿verdad? Yo creo que ya habíamos hablado de eso, que es un modelo de cómo las sociedades tienen que hacer para sanar después de un periodo particularmente turbulento de sus vidas, ¿verdad? Entonces, hay dos modelos. El modelo memoria, verdad y justicia, ¿verdad? Que es construir instituciones de la memoria, verdad y justicia es porque primero hay que establecer la verdad de los hechos, hay que establecer quién es la víctima y quién es el victimario. Justicia, que quiere decir reparaciones, ¿verdad? Justicia puede ser establecer, bueno, juzgar a los culpables y reparar a los que fueron víctimas, ¿verdad? Que la reparación puede ser una reparación simbólica, un reconocimiento, puede ser una restitución de sus derechos políticos, puede ser una rehabilitación cultural, puede ser reparación en plata, puede ser reparación monetaria por los daños sufridos, ¿verdad? Y memoria, porque hay instituciones que guardan esa memoria, es decir, hay museos, hay reformas en el sistema educativo, hay partes de los cursos de cívica y sociales que hablan
sobre ese periodo y se detienen, que la gente entiende por qué este periodo fue tan turbulento, tan difícil, porque hubo tanta violencia, justamente para que no se repita, ¿verdad? Esa es como la idea, ¿verdad? Ese es el modelo memoria, verdad y justicia. Nosotros no tenemos ese modelo, ¿verdad? Y el modelo que nosotros tenemos es el modelo de olvido patriótico, que la idea es para que el país sane y salga adelante, para que se haga patria, lo que hay que hacer es dejar atrás esos momentos particularmente traumáticos y empezar de nuevo, en limpio, digamos, la historia del país, ¿verdad? Entonces, por eso es que periodos como la de la dictadura de los Tinoco y la del año 48, no nos conocemos la historia, no sabemos la historia, ¿verdad? Para nosotros es más fácil sabernos la historia de la guerra civil estadounidense que de la guerra civil costarricense. Y para hacer eso, institucionalmente tiene que haber un sistema de amnistías mutuas que amnistía a todo el mundo. Porque si vamos a empezar de nuevo, víctimas y victimarios tienen que empezar de nuevo todo. Y no se puede juzgar a nadie, ¿verdad? Y el primer modelo es este, digamos, después de que cae la dictadura de los Tinocos, hay un sistema y se echa para atrás la constitución del 17, que es la constitución que montan los Tinocos. Hay un sistema de amnistías. Entonces, todos los que apoyaron al tinoquismo quedan exentos de culpa, ¿verdad? Entonces, no hay gente juzgada por de la dictadura. Hay un ajusticiamiento famoso, que es el ajusticiamiento del hermano de los Tinocos, que lo ajustician en la calle. Y él y su esposo se van a ir a Francia, ¿verdad? Pero entonces no hay nadie juzgado, no hay militares juzgados, no hay policías juzgados, no hay responsables por el crimen de Marcelino García Flamenco, los responsables económicos menos, o sea, la gente que se hizo rica durante la dictadura tampoco es juzgada. Y lo que hay es un sistema de amnistías, ¿verdad? O sea, se amnistían mutuamente todos los campos, ¿verdad? Y eso hace que uno no pueda establecer a partir de ahí quién es responsable de qué, ¿verdad? Porque la amnistía supone que ya no se va a hablar de eso, nadie va a ser juzgado, ya no se va a hablar de eso y nos movemos para adelante, ¿verdad? La guerra del 48 es igual, ¿verdad? Lo que hay es un sistema de mutuas amnistías entre todos los participantes de la guerra para evitar que la violencia se derrape a la generación que sigue, ¿verdad? Y ese es el modelo, ¿verdad? El modelo, Manuel Solís le dice a eso, Caínes sin marcas en la frente. Entonces, a mí me gusta el concepto, porque los que han sido educados en la fe católica, ¿verdad? Saben que Caín mata a su hermano, a Abel, ¿verdad? Entonces, la guerra civil como sinónimo de la guerra fratricida, ¿verdad? La guerra entre hermanos. Pero Caín tiene una marca, ¿verdad? Que Dios lo castiga con una marca y esa marca pasa a los hijos de Caín, ¿verdad? Y es parte de la vergüenza de haber matado a su hermano. Entonces, hay un momento en el que alguien en el Parlamento, que ahora olvido quién es el que construye la figura, pero es casi como un concepto, lo que dice es cuando cuando es, digamos, cuando la generación que participa en la guerra empieza a ver que sus hijos siguen participando en acciones asociadas a la guerra, que está asociado con la zonada de 1955, ¿verdad? El intento de invasión de los calderonistas con apoyo de Somoza para derrumbar el gobierno de José Figueres y que fracasa esa intentona, esa zonada. Ahí parece que ya la violencia se va a derrapar hacia la generación que sigue, ¿verdad? Que es la generación de la gente que gobernó a inicios del siglo XX, la generación de Abel Pacheco, que de hecho Abel Pacheco participa de la invasión del 55, de Oscar Arias Sánchez, ¿verdad? Esa generación, de Miguel Ángel Rodríguez. Y la imagen es, aquí hay que hacer alguna forma para que la marca de Caín no pase a la generación siguiente, ¿verdad? Esos son los Caínes sin marcas en la frente, ¿verdad? Es decir, la gente que quedó enfrentada, pero ya el enfrentamiento va a ser un enfrentamiento político, no va a ser un enfrentamiento militar. Pero para eso hay que dejar de hablar de la guerra,
y hay que perdonarse mutuamente, ¿verdad? Y esos son los sistemas de amnistías. De hecho, la gente que invade el 55 se amnistía, ¿verdad? No hay culpables. Igual que la gente que invadió en el 49, igual que la gente que hizo la guerra en el 48, todos se amnistían entre sí, ¿verdad? Y ya con el regreso de Calderón en el 62, empieza el proceso de pacificación total del país, ya ahí claramente. Y lo que hay es un sistema de polarización electoral bipartidista, ¿verdad? Muy intenso, que ustedes ya no vivieron porque son muy jóvenes, pero le pueden preguntar a sus papás, ¿verdad? Que es el bipartidismo clásico, ¿verdad? El bipartidismo Liberación la Unidad, que marca la historia del país desde el año 62 hasta que cae en el 2014, ¿verdad? Hasta que Luis Guillermo Solís gana las elecciones, ¿verdad? Y bueno, vamos a quedar hasta aquí. Bueno, porque el Partido Reformista surge justamente del malestar que produce en Jorge Bolio el sistema de amnistías y lo que él consideraba una traición del presidente Acosta, es haberse separado de la gente que estuvo combatiendo contra la dictadura y rodearse del viejo círculo liberal que apoyó a la dictadura de Tinoco, ¿verdad? Y a partir de ahí es que surge el Partido Reformista, que será contra el que forja sus armas el Partido Comunista. Pero bueno, vamos a quedar aquí porque Ali ocupa, no sé, ayuda en su trabajo de sociales, pero no, sobre todo usan las 10:52. Y la otra clase vamos a seguir con Manuel Mora. ¿Qué me dices las cuencas hidrográficas? ¿Qué significa eso?